¿Cómo están? Soy Tini. Bueno, hoy tenemos una charla maravillosa que va a tratar sobre la voz, tu voz. Para mí fue uno de los descubrimientos más geniales y de conciencia que tuve en los últimos años. Nunca me había dado cuenta el maravilloso poder que tiene la voz. Cuando yo escuchaba ciertas músicas o escucho ciertas canciones, hay voces que me llegan y otras que me rechazan. Por ejemplo, a mí me encantaba escucharlo a Barry White y me gusta escucharlo y sin verlo, su figura y todo, pero escuchar esa voz profunda, serena, cálida, llena de emoción. Todas estas cosas a mí me hacían darme cuenta lo importante que es y la herramienta maravillosa que es poder decir lo que uno quiere decir desde el corazón y desde el cuerpo. Los años pasaron y la verdad que nunca me detuve demasiado en ese tema hasta que conocí a Inés. Inés Moniz Casón es joven, es muy joven, es muy talentosa, es una cantante de ópera, es cantante lírica, pero hoy no vamos a hablar de canto lírico. Hoy vamos a hablar de algo que ella también hace. Ella es una tremenda coach de la voz. Estamos trabajando juntas hace más de un año casi y la verdad que nuestros talleres, cuando trabajamos con las mujeres, para que se den cuenta lo fantástico y lo importante que es poder decir en muy pocas palabras, pero con un tono de voz que llega porque viene de lo más profundo de tu verdad, de tu autenticidad. Entonces, Inés, no sé si estás por ahí, me encantaría encontrarte, a ver si me pones alguna cosita por acá, así ya te puedo tipear, y si no, te busco por ¿cómo se llama? Por la lupita, pero a ver si me decís algo, si aparece. Bueno, la vamos a buscar, a ver, la vamos a buscar. A ver, ténganme paciencia porque esta parte, acá se está conectando vos y tu voz. Bueno, Inés, ahí está conectando. Oh, hola, Tini. Hola. Hola, abrazo. Un abrazo. Un abrazazo. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchas? Querida? ¿Cómo estás? Muy bien, Tini. ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Vos? Bien, también. Bueno, Bueno, okay. muchas gracias. Bueno, un placer siempre. Inés, vamos a usar este espacio que tenemos que me parece increíble, que nos cuentes. A ver, la voz. ¿Qué es la voz? Esa herramienta tan gloriosa que tenemos. Bueno, Tini, ¿sabés que la voz es el único instrumento que no fue creado por el hombre? Opa. Entonces, Wow. Fíjate qué importante y qué sensibilidad tiene nuestra voz y cómo es afectada por todo lo que hay a nuestro alrededor. Wow. Entonces, eso que viene de afuera conecta con nuestra voz de una manera buena o una manera mala. Cuando vos decís lo de afuera, ¿qué querés decir? Ruidos externos, voces fuertes, gritos, bueno, la música también. Todo hace que afecte y nuestra voz cambie instantáneamente. Te hago una pregunta, Inés. ¿Todas las personas tenemos nuestra auténtica y verdadera voz?
En realidad sí, lo que pasa es que se va, con el tiempo se va despersonalizando y vamos perdiendo nuestra identidad. ¿Quiere decir que la voz se disfraza también? Sí, se disfraza, se camufla, pero depende también de nuestro oído y cómo estamos preparados para esa escucha, donde nos damos cuenta cuando una voz es auténtica y cuando una voz no es auténtica. ¿No distrae mucho, por ejemplo, cuando una persona habla y, pongo un ejemplo, y quizá está muy ansiosa? Esa ansiedad, las emociones no entran de una manera muy impactante en la voz y no es una distracción, no es un ruido en la comunicación. Exactamente. Cuando una voz está pasada, una voz que está ansiosa, una voz que está nerviosa, una voz que está alta en volumen, lo que hace es bloquear esa conversación o ese discurso o eso que uno quiere comunicar. Entonces hay una traba ahí. Y esa traba dificulta ese vínculo o esa relación. Y muchas veces es por miedo de enfrentarse con la voz que uno tiene. ¿Cómo? A ver, seguí por ahí. ¿Cómo? Uno Que muchas tiene veces miedo de encontrarse todos con la tenemos voz. Dale, a ver. encontrarse con la voz que uno tiene internamente, uno se desnuda con la voz. A ver, empecemos de vuelta. Entonces, a ver, por un lado te pregunté si todos tenemos nuestra verdadera voz, nuestra auténtica voz, ¿no? Vos dijiste que Sí. en realidad sí, pero que se va como, podríamos decir, como camuflando, como disfrazando, depende de los casos, obvio, ¿no? Pero me encanta esto del miedo. A ver, ¿por qué tendría uno miedo de encontrar su propia voz? Y a veces nos cuesta mucho mostrarnos y mostrar nuestra parte débil. A ver, contá. Nos cuesta llorar. O sea, cuando uno está mal, generalmente esa voz se siente. Ahora, yo puedo hablar mucho con esa voz y tapar. Y explicar demasiado. Cuando explico demasiado algo, hay algo que no está conectado con nuestra voz. Entonces, esa voz que está escondida, que quiere contar algo, generalmente se tapa por el hacer y no sacamos nuestro ser, nuestra voz de verdad. Me gustaría decirte, leerte esta frase, Tini. Sí, por favor. La vibración autentifica la palabra. Cuando la voz vibra, es una voz que está conectada con la musicalidad, con esto que vos hablabas de la música, la canción, la emoción. Cuando no vibra, es porque está tapada de demasiadas tensiones, o preocupaciones, o, no sé, algún dolor. Entonces, ¿cómo detectar esa voz que hace ruido? De la única manera es bajando la tensión, respirando, quietud, reposo. Hoy la gente no hace reposo. La gente hace, habla, vuelve a hablar, pero no hay reposo. Mientras la persona no tenga esa calma y esa quietud, nunca va a escuchar su voz verdadera. Podríamos decir, ahora me gustaría que nos vayamos por el camino de la comunicación, ¿sí? Bien. Podríamos decir entonces que si yo estoy diciendo algo que viene de lo más profundo de mi corazón y tiene sus silencios, sus comas, sus puntos y aparte, sus párrafos, podríamos decir que ese mensaje es mucho más fácil de escuchar que si está a una velocidad y llena de palabras. Exactamente.
Por eso la respiración. Respirar, tomar aire, no es que yo tomo aire, el aire viene. ¿Cómo viene el aire? Si mi cuerpo está relajado. El aire entra si yo estoy tranquila. Y si yo estoy tranquila y calma, ese aire que va a entrar va a ser el justo y necesario para que yo pueda luego comunicar de una manera clara, genuina, lo que estoy sintiendo. Primero, ¿para qué hablo? ¿Por qué hablo? ¿Y cómo quiero hablar? ¿Cuál es mi preparación? Siempre lo importante en la vida es la práctica, Tini. La práctica, porque todo el tiempo volvemos a empezar, todos los días tenemos una oportunidad para encontrar esa voz que a lo mejor se opacó, pasó algo, se empezó a poner triste. Por eso la música es lo que hace que revela toda esa palabra que está tapada, que no puede hablar, que no puede expresarse con el cuerpo. Entonces, Espera. A mí me encanta, Inés, cuando nosotras, bueno, ya conté que trabajamos juntas, ¿no? Y hacemos esos talleres, pero ya sabemos que este no es un espacio para promocionar nada, pero sí quiero contar algo de eso. A mí me impresiona mucho cuando vos trabajás con el cuerpo entero, ¿no? Vos sabés que yo soy una fanática de la postura y soy una fanática ¿no? de cómo vivir adentro de esta casa que es nuestro cuerpo. Lo que nunca había visto en mi vida es ver a alguien como vos cuando en ese ejercicio maravilloso que hacés, donde estas dos personas, donde una de dos personas que elegís, ¿no? que se eligen de todo un grupo, donde una le tiene que decir a la otra una cierta frase que elige. Nunca he visto esos trabajos que vos hacés con el cuerpo para que la verdadera voz salga. O sea, quiere decir que es eso que hacés es para develar, para sacar el disfraz de la voz, digamos, o el miedo a la voz. ¿Cómo sería? exactamente, porque es un trabajo en realidad de energía. Lo que uno hace es movilizar ese cuerpo a través de la música, en este caso a través de la voz cantada, que lo que hace es restablecer, sanar, ubicar y armonizar esa palabra que está perturbada, o ese estado de la persona que no sabe el cómo, que no se anima. Entonces, animarse tiene que ver con ánimo, y ánimo tiene que ver con alma, que es mostrar el alma. ¿Viste cuando alguien canta que decís, canta con el alma, canta con el corazón, canta con todo el cuerpo? Bueno, refleja el alma, el espíritu. Es una voz que se espiritualiza, que trasciende, va mucho más allá que algo, que el decir mucho. Pongo la manito. Por eso, quizá, las personas que tienen muy conectada su alma tienen una voz mucho más tranquila y saben hacer síntesis también, ¿verdad? Yo me acuerdo de India ahora, ¿no? De pronto de personajes que he conocido que con 3, 4 palabras y con una paz, ¡paf!, ¿no? Te dicen algo y te quedó para siempre. Acá hay una persona que pregunta cómo disminuir el miedo. Bueno, hay muchas maneras, pero en este caso con el tema de la voz para mí lo que hace la diferencia es ponerle sonidos a esas palabras, musicalizarlas. ¿A qué palabra? A cualquier palabra. Vos estás diciendo algo y lo que haces es transformarlo en música. Le pones música como hacemos las palabras, esas frases cantadas. Bueno, de esa manera. Entonces, desde ese lugar, estoy hablando desde la voz. Ahora hay otras maneras también, por supuesto. Sí, a mí me impresiona porque obviamente no damos un taller de canto, ¿no? Con Inés. O sea, Inés da clases de canto increíbles, pero lo que hacemos juntas es otra cosa. Es como la vía para que la persona
para que esa mujer que viene encuentre su verdadera voz, ¿no? Yo siempre me acuerdo y observo mucho en las conversaciones, en una mesa, en un living, ¿no? Cuando un grupo está junto, y yo observo mucho el tono de voz y cómo se dice lo que se está diciendo. Y me parece tan increíble, por eso también me impresiona mucho cuando a veces grupos de mujeres están juntas y hablan y hablan y hablan y hablan, ¿no? Y yo digo, ¿qué están diciendo, no? Y entonces digo, ¿cómo? Claro, porque una cosa es oír y una cosa es escuchar, ¿no? El escuchar es muy importante para la voz, ¿verdad? Es lo primero. ¿Y te puedo leer algo, Tini, que escribí hoy pensando un poco que íbamos a tener esta conversación? Por favor. Y puse esto, creo que ya lo dije, pero lo voy a repetir. Escuchar sin quietud, sin calma, es imposible. Existen muchas voces camufladas, tapadas de tanta carga, exigencia, del qué dirán, de temor, de muchos ruidos que se ahogan en la voz. No hay aire, no entra el aire, no me animo. Una voz animosa es una voz que contagia, suma, va de la mano con el otro. En definitiva, muestra el alma. Por eso la voz de hoy está despersonalizada, no tiene identidad, no gusta, se apaga, se opaca y se pierde en el abismo. Pero podemos volver a nuestra voz primaria, a nuestra voz de niños. Sí, ¿cómo? Respirando. Esa respiración justa y necesaria para que la palabra sea real, sea asertiva, pueda decir un no convencida, pueda decir un sí convencida, sin explicar tanto. Muestra credibilidad, es una palabra que se corporaliza, que es todo el cuerpo el que habla, no es solo la voz. La voz es consecuencia de mi estado de ánimo y muestra todo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es una práctica de toma de aire consciente. Esa toma bien hecha hace que lo que salga, la acción, sonido, sea justa y apropiada. Ni más ni menos. Justa. Y me quedo tranquila. Mi pregunta es, ¿cómo me quedo después de una conversación? ¿Cómo es mi estado de ánimo? Eso es lo que va a ir diciendo, son los resultados que uno va teniendo después de tener una larga conversación con alguien, con quien sea, a nivel familiar, social, laboral. Entonces, ¿desde dónde hablo? ¿Cómo me voy a preparar? Hoy la gente no respira. ¿Por qué? Porque hay mucha tensión, tanta tensión, que el aire que entra a nuestro cuerpo es este. Ese es el aire que entra en nuestro cuerpo. ¿Cómo va a ser nuestras respuestas ante la vida? ¿Cómo caminamos en nuestra vida? ¿Con qué voz? Hoy, en la pandemia. Eso es, Tini. Y también quiero decirte que a mí tu voz es muy linda, pero no es muy linda porque es linda. Tiene un tiempo justo, sabe escuchar. Sos una persona que observa, que eso lo sé. Y además lo más lindo es verte dibujar mientras vos ves el taller. Vos vas dibujando los cuerpos de las personas, las miradas. Tini dibuja muy bien, quiero contarles al público oyente. Qué amorosa. Pero me encanta, ¿sabés? Pero me encanta eso, porque es muy lindo ver la tensión en el cuerpo si no está cómodo. Exacto. Y ahí quiero hacer un... Sí, perdón, dale. No, creo que la culpa, no me gusta decir culpa, no es una palabra linda, sino... La responsabilidad. El problema creo que mayor es la velocidad. Es una velocidad tan grande con la que vivimos
que nos perdemos de todo lo bello, de la verdad, del bien, porque nos vamos siempre a hacer respuestas, a resultados, a objetivos, pero ¿desde dónde? ¿Sabés, Tini, cuánta gente que viene y por ahí me pregunta, yo no sé si me tendría que haber dedicado a otra cosa, no sé, pienso que toda mi vida me dediqué a esto y ahora... Y yo creo que sí, que estuvo bien en haberse dedicado a eso. El tema es cómo lo se dedicó, cómo puso su voz en esa misión. Todos tenemos una misión con nuestra voz. Totalmente. Y como vos decís, es la comodidad. Si yo estoy cómoda, voy a poder ser más creativa también. La creatividad tiene que ver con estar cómoda. Obvio. La mirada, ¿tiene que ver con la voz? Bueno, sí, somos una unidad. La mirada dice muchísimo, habla muchísimo. Y o sea, se conecta todo. No hay manera, digamos, no puede ir la mirada por un lugar, la voz por otro lado, este movimiento, no, todo unido. Creo que la preparación tiene que ver con para qué, por qué y cómo. Pero esos para qué, por qué y cómo van de la mano con qué me gusta hacer, qué me atrae. Y vuelvo a lo primario, vuelvo a lo esencial, vuelvo a lo pequeño, vuelvo a esa acción que es levantarme a la mañana, tomar mate me hace sentirme feliz. Son pequeñas cosas donde la voz expresa esa sensación de bienestar. Es un color, es un tono, es un pintar con la voz a mi alrededor, ¿no? Qué lindo eso. Pintar con la voz, qué lindo. Yo siempre creo que además es una herramienta de seducción. Ahora no estoy hablando de la seducción, estoy hablando de lo majestuosa que es la voz, como cuando alguien realmente habla conectada o conectado, cómo esa voz enamora, ¿no? Cuando decís lo que decís, pero realmente desde el corazón es wow, ¿no? En la respiración justa, en la preparación justa que hablamos de calidad y no de cantidad de aire. Yo puedo tomar esto de aire ahora, pero mi cuerpo está relajado y abierto y sale lo que tiene que salir. Todo depende de cómo yo me abro al mundo, cómo me abro a esa voz, cómo quiero abrirme. Esa es la práctica, Tini. Es práctica de todos los días. No es un mes, un año, 2 años, es todos los días empezar a tomar conciencia de que somos una unidad, de que nuestros estados de ánimo van cambiando, en el día van cambiando, en el día. Yo no soy la misma a la mañana, no soy la misma al mediodía, Totalmente. ¿no es cierto? Total. A veces tenemos ganas, a veces... Ahora, acepto que estoy así y voy a dar lo mejor con mi voz. No quiero buscar la perfección. Quiero ser Inés y quiero que Tini sea Tini. Pero... Sí. Decime. No, perdón, porque estabas hablando, no te quería interrumpir. Ahora, estos estados de ánimo, cuando vos no sos la misma a la mañana que a la tarde o a la noche porque algo te impactó, porque algo te modificó tu estado de ánimo, ¿verdad? Pero esos estados de ánimos también pueden tener su verdadera voz. Por eso, claramente. Por eso yo lo tomo, lo acepto, yo lo acepto. Okay. No es que digo, tengo que estar bien, tengo que poner cara de buena, No, yo acepto mi estado de ánimo. Ahora, ¿qué herramienta, qué recurso utilizo en ese caso? ¿Cómo me preparo?
pero aceptando también nuestra debilidad y limitación. Yo la tomo. Y cuando la tomás, yo te hago estas preguntas para explicar. Sí. Cuando yo tomo esto, también es permitirme la autenticidad de hablar con esa voz que está impregnada con esa emoción, con esa tristeza, por ejemplo. Entonces, Sí. digamos que estoy hablando desde mi tristeza, puedo expresar, bueno, sí, claro, en realidad sí, es bastante obvio si uno lo piensa, pero lo obvio, viste, es muy difícil de verlo, ¿no? La dificultad de ver lo obvio. Es como un actor, ¿no? Cuando un actor está compenetrado con su profunda sensación de lo que tiene que actuar, uno le cree. O sea, hay una credibilidad en el mensaje cuando mi voz es auténtica. Cuando una persona se muestra auténtica, generalmente no nos olvidamos de esa persona. Una persona habla, y vos decís, ay, me acuerdo de esta persona y a lo mejor la viste una vez en tu vida. Y te quedó. Y la volvés a encontrar a los 5 años y decís, qué alegría volver a encontrarte. Porque me quedó de vos esta sensación. Todo el tiempo tenemos sensaciones. Y es lo que nos va a quedar, no lo que dice, no el formato, no el discurso. Es la sensación, lo que me provocó esa persona al hablar. Y que me da ganas de llamarla por teléfono. Porque sí, me da ganas. Vos sabés, Inés, y vos, sí sabés, porque siempre hablamos de eso, ¿no? Cuando a mí me gusta decir que la presencia de una mujer o de un hombre es totalmente abstracta, ¿no? Es abstracto. O sea, es esto a lo que no estamos acostumbrados a detectar, ¿no? Es ese impacto a los sentidos. O sea, es su voz, cómo habla, es cómo se mueve, es sus silencios, ¿no? Son sus gestos. O sea, que nada distraiga, no es una voz que por ahí vos ves una mujer bellísima, vestida espectacularmente bien, y sin embargo la voz te saca, pero te saca, ¿o no? Saca, Sí. ¿no? Te saca. Entonces, ¿no nos darías una pequeña, porque acá preguntan mucho, ¿cómo sería un ejercicio de respiración? Fácil. Bueno, un ejercicio, a ver, sí, lo más fácil y rápido es primero preguntarme cómo estoy, sí, porque puedo estar nerviosa, puedo estar, no sé, enojada, entonces siempre hay que buscar una posición correcta, puede estar sentada, o sea, cómoda, pero siempre la columna derecha, siempre, y la cabeza no muy para atrás ni muy para adelante, normal, y los hombros tienen que estar flojos. Tengo que sentir bien las piernas, siempre, los pies, separados los pies. Y voy a hacer, hay 2 maneras de tomar el aire. Una es por nariz, que es lo que se toma cuando uno hace yoga, ¿no? Meditación, toma por nariz. Pero cuando uno está hablando, generalmente toma por boca. Entra por la nariz el aire, pero el aire que tomamos mayoritariamente es por boca. Entonces, yo puedo tomar el aire con ruido, a ver si me escuchan, voy a hacer esto. O puedo tomar el aire sin ruido, que es... Prueben esas 2 maneras. Una es tomando el aire agitadamente, con ruido, por boca, y la segunda es tomando el aire sin ruido. ¿Qué diferencia hay? Cuando yo tomo el aire con ruido, ya hago un esfuerzo para tomar. Y ese esfuerzo para tomar distrae, Tini. Lo que hace es uno distraerse del cuerpo. Cuando yo tomo el aire sin ruido, puedo tener más atención sobre mi cuerpo. Y hago una respiración consciente, con centro. Voy al centro, que es ¿a dónde? Abajo, el jara, esta parte. Sí. Abajo del ombligo, sí. Abajo del ombligo. Esa respiración, abro el pecho, estiro un poco los brazos para atrás, retengo y exhalo con una S. Mira. Tengo que
ver como si fuese un círculo, ¿no? Tomo el aire por boca, sin ruido, termino de tomar, y en el momento que termino de tomar, exhalo con una S. Entonces el cuerpo empieza a tener un ritmo, que ese ritmo, haciéndolo 2, 3 veces, lo que va a entrar el cuerpo es en calma, se va a calmar. En esa calma hay mayor concentración, y en esa mayor concentración puedo empezar a decidir si esto que iba a hacer lo voy a hacer, si lo que me planifiqué conviene o no conviene. Hay pasos que voy a dar para atrás y hay pasos que voy a dar para adelante. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está abajo, tierra, conecta. Cuanto mayor conexión tengo, mi voz va a tener otro resultado. O sea, el cuerpo calidad entero, versus cantidad. el cuerpo entero. Y para cerrar, Inés, porque viste que esto cuando se hace muy largo, es muy bueno que la gente se quede con ganas, así hacemos otro. Sí, totalmente. Hacemos otro. ¿Viste? No, lo que te quería preguntar, ¿verdad? Para todas las personas que nos escuchan, no hace falta para nada gritar. Uno puede decir lo que tiene para decir con una voz absolutamente serena. ¿O no? Exactamente. ¿O no? Cuanto más baja, más graves y en un ritmo tranquilo, esa voz penetra mejor y llega mejor a un buen acuerdo también. Una voz que vibra llega lejos. Una voz creíble se sostiene en el tiempo. Wow. Una voz apasionada transforma. ¿Otra vez lo último? ¿Una voz? Una voz apasionada transforma. ¡Wow! Gracias. Me parece que ahí lo vamos a quedar porque esto fue divino. O sea, querida gente, a ver si practicamos la voz para que transforme. Inés. Gracias, Tini. Un placer, un placer, un placer. La gente que pregunta si lo vamos a guardar, sí, esto está guardado hasta mañana, en el mismo vivo que están escuchando ahora, por 24 horas, y después lo vamos a bajar por YouTube, y lo vamos a tener obviamente en las redes de Inés, y en mis redes, por supuesto la voy a arrobar a Inés, para que ustedes puedan contactar con ella, porque estamos en la era, señoras y señores, de dar. Estamos en la era de la cooperatividad. ¿Ok? Gracias, Tini. Bueno, Inés, un placer, como siempre. Me encanta. Bueno, un beso grande, un abrazo. Un beso enorme, enorme, enorme. Gracias. Chao, mi amor. Adiós. Gracias. A vos.